el temario pues ya nosotros lo habíamos empezado a desarrollar y estábamos pues conversando sobre los pequeños componentes o recordando los componentes que conforman a lo que es lo que es los ecosistemas. Parte biótica, incluimos también los nutrimentos. También hablamos sobre cómo realmente fluye la energía a través de los ecosistemas y cómo ésta se mantiene de manera constantemente en movimiento. También hablamos un poquito sobre la diferencia entre una red y una cadena trófica. También nosotros conversábamos sobre que la transferencia de energía en esos ecosistemas es ineficiente. Y aquí fue donde nosotros pues terminamos y debemos continuar a partir de la premisa que nosotros estuvimos desarrollando en clases pasadas. Nosotros conversábamos o hacíamos la homología entre un automóvil en donde la gasolina pues abarca cierta cantidad de litros, de galones, en donde la totalidad de esa gasolina, única y exclusivamente aproximadamente el 20%, es utilizada para realizar que ese automóvil se mueva. Lo demás o el porcentaje restante se pierde en forma de calor y esto lo podemos explicar gracias a las leyes de la termodinámica, ¿sí? Pero esa pérdida de energía nosotros la podemos aplicar de igual forma a lo que es la ley del 10% a nivel de energía circundante en lo que son los ecosistemas. La ley del 10% trata de explicarse mediante una pirámide de energía, en donde trata de ejemplificar cómo las partes o los niveles tróficos más bajos, en este caso los productores, son los que tienen la mayor cantidad de energía almacenada, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos haciendo un ejemplo en donde trato de representar en la primera base, en la primera eslabón de la pirámide de la energía, los productores. Recuerden que los productores son los que captan en su totalidad la energía solar, por lo tanto tienen una mayor concentración de energía. Supongamos y colocamos el ejemplo de que estos productores de manera anual tienen la particularidad de que mantienen encapsulados en ellos 20.000 kilocalorías metros cuadrados por año, ¿sí? La ley del 10% consiste en que como ese paso de energía a través de estos eslabones es totalmente ineficiente, lo que trata de mencionarnos es que no se consume por la parte del eslabón siguiente la totalidad de la energía almacenada en esos organismos, sino que solamente se aprovecha el 10% y lo demás se pierde en forma de calor, ¿sí? Entonces, los productores, vamos a ejemplificar, presentan de manera anual, ejemplo, no es que siempre sea así, recuerden que esto es variante, 20.000 kilocalorías metros cuadrados por año. Los consumidores primarios, que sabemos que son herbívoros, van a consumir solamente o van a tener de todo eso que ellos ingirieron, de esas plantas, de esos pastos, de esos 20.000 kilocalorías, solamente aprovechan el 10%, que sería 2.000 kilocalorías por metro por año. Esto quiere decir que entre más elevado esté el organismo o entre el más elevado sea el eslabón en el que se encuentre, más cantidad de alimento deberá ingerir para suplir sus necesidades o requerimientos nutricionales en base al déficit energético que se pierde entre el flujo de energía en estos ecosistemas. De igual forma, póngase que este sapo de aquí se come a la oruga. De esos 2.000 kilocalorías, el sapo solamente va a consumir el 10%, que sería 200 kilocalorías. Lo demás se va a perder en forma de calor, ¿sí? Entonces, de esta forma es que nosotros podemos explicar por qué cuando nuestros padres, cuando nuestras madres nos quieren poner a dieta y nos sirven solamente una ensalada de lechuga. La lechuga usted no le va a llenar, al menos que coma en grandes cantidades, porque no posee, usted no ingiere la totalidad de la cantidad de energía que esa lechuga tenía almacenada, porque ya fue cortada, se le quitaron hojas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es
cómo en un ecosistema nosotros podemos determinar que realmente la energía que está circundando, que está en movimiento en este ecosistema, se logra transferir, sí, pero de una manera ineficiente, es decir, no al 100%. Es por ello que usted ve que los organismos que pastan tienen que comer grandes cantidades de pasto para poder saciar, para poder tener la cantidad de energía necesaria. ¿Sí? ¿Preguntas? Profesor, que en cada eslabón se va disminuyendo un porcentaje de la anterior. energía. Correcto, así mismo es. Y ahora que han tocado este punto, es una forma en la que nosotros podemos utilizar para que usted logre calcular el 10% que debería tener cada eslabón. Es decir, que no necesariamente yo le puedo poner 20.000 kilocalorías. Yo le puedo poner 100.000 kilocalorías y en base a esto se me saca el 10% de cada eslabón. O partimos del consumidor secundario, le coloco 100 kilocalorías, entonces usted me indica por eslabón, a partir de esa cantidad de energía, cuántas debería tener cada uno de los eslabones en base a la ley del 10%. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿por qué el consumidor cuaternario tiene la menor cantidad? Recuerda que los consumidores cuaternarios son depredadores, son carnívoros. Ellos se van a alimentar de otros organismos pues, que también son carnívoros. En este caso, consumidores terciarios. Cuando en este caso es un ave rapaz, digámosle que un gavilán, digámoslo de esta forma, se alimenta de esa serpiente. La serpiente solamente logró obtener de lo que ingirió anteriormente 20 kilocalorías. Y como esto se transformó de manera ineficiente cuando fue capturado por el gavilán, solamente ese gavilán va a adquirir el 10% de esas 20 kilocalorías, sería 2 kilocalorías. Esto me indica a mí que esta señora ave debe consumir mucho más cantidad de alimentos para poder cubrir sus requerimientos energéticos y nutricionales. Solo pueden atrapar, digámoslo de esta forma, el 10%. Lo demás se pierde en el gasto energético que tuvo el ave al momento de cazar, se perdió cuando la serpiente estaba desplazándose, huyendo, o solamente se perdió cuando el gavilán o el ave se comió la mitad de la serpiente, por ejemplo. Entonces, solamente entre más elevado esté el individuo en un nivel trófico, más va a requerir de la alimentación, más ingesta va a necesitar para lograr entonces tener de una forma adecuada la energía que ellos necesitan. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que en los ecosistemas dijimos que existen factores abióticos y bióticos, en donde de ellos podemos encontrar los abióticos, que son los nutrimentos. Los nutrimentos dijimos que ellos no son estáticos, ellos están en movimiento. Entonces, de los nutrimentos o nutrientes, nosotros podemos considerar que existen dos tipos diferentes, los macronutrientes y los micronutrientes. Los micronutrientes son aquellos que se van a requerir en cantidades pequeñas en los organismos versus los macro, que son aquellos que se van a requerir en grandes cantidades para el organismo, como por ejemplo el calcio, el fósforo, el potasio, el nitrógeno, el azufre. Y los micro, pues la lista que les he colocado allí. Todos estos nutrientes, que ya usted como está viendo, son parte de la tabla periódica, ya que son elementos que podemos encontrar de manera natural en los diferentes ecosistemas. Vamos a encontrar que ellos se mantienen disponibles o en movimiento de manera aleatoria gracias a los famosos ciclos de los nutrimentos, o también llamados ciclos de los ciclos biogeoquímicos, que no es más la forma en la que nosotros podemos encontrar y los lugares que podemos encontrar como depósitos versus los procesos que pueden observarse en el ecosistema que hacen que esto se movilice. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a ver algunos ciclos biogeoquímicos de algunas sustancias que requerimos nosotros y que están dispersos en el ecosistema. En este caso vamos a ver o hablar sobre el ciclo hidrológico, que es uno de los principales, ya que sabemos que dependemos del agua. Los cuadrantes que usted va a ver en blanco
hace referencia a los depósitos, es decir, a los lugares en donde vamos a encontrar agua, en el océano, en la atmósfera, en el vapor, en los lagos, en los ríos, en los estuarios, en los acuíferos, en las aguas subterráneas. Entonces, ¿cómo esto se mantiene en movimiento? Porque usted sabe que el agua viaja por diferentes procesos, como la evaporación, la precipitación, el escurrimiento y por la extracción propia de nosotros en un lugar determinado. Entonces, esto es lo que trata de ejemplificarles cómo, de una u otra forma, el agua, en este caso, no está estática en un solo lugar, sino que se mantiene en movimiento a través de todos los ecosistemas que nosotros podemos observar. ¿Sí? Tenemos el ciclo del carbono. ¿Dónde podemos encontrar los principales depósitos de carbono? En los combustibles fósiles, gas natural, carbón, petróleo. Lo encontramos en el dióxido de carbono que está disuelto en el océano y lo encontramos, por supuesto, en la atmósfera, ya que nosotros somos un ente que emite gran cantidad de dióxido de carbono. Pero además de esto, este dióxido de carbono tiene que circular de una u otra forma. Y es aquí en donde entra el eslabón principal, que son los productores, las plantas, que son las que nos pueden ayudar a eliminar esas concentraciones elevadas de dióxido de carbono, en este caso de carbono, en donde el dióxido de carbono va a entrar a las plantas mediante el proceso de fotosíntesis que ya hemos explicado, con la luz solar y demás, el agua se transforma en oxígeno y en glucosa. Entonces el oxígeno es liberado nuevamente al ambiente que va a estar disponible para nosotros. Se va a fijar el carbono en la planta. ¿Sí? Entonces esa planta va a servir de alimento para otros organismos, en este caso el conejo. El conejo puede ser alimento de otro organismo, en este caso el lobo. El lobo, como cualquier otro organismo vivo, realiza un proceso de respiración que conlleva la liberación de dióxido de carbono y vuelve a comenzar el ciclo. O cuando ese lobo ingiere o se alimenta o muere, entran organismos pequeñísimos que son llamados descomponedores, que incluimos los detritófagos, los saprófitos y demás, en donde ese proceso de descomposición genera dióxido de carbono. Los combustibles fósiles que utilizamos diariamente para transportarnos en nuestros automóviles, petróleo para movilizar automóvil, el automóvil genera gases en donde va dióxido de carbono, que va directamente nuevamente a la atmósfera para empezar el ciclo, en donde usted ve que la única forma para que este sea nivelado o para que este sea transformado en otra sustancia es fijando el carbono en las plantas mediante el proceso de fotosíntesis. ¿Sí? ¿Qué otro ciclo podemos tener en cuenta? El ciclo del nitrógeno. De igual forma, lo vamos a encontrar el nitrógeno en depósitos como el suelo, en donde vamos a encontrar muchos nitratos, vamos a encontrarlos en la atmósfera, en el agua, vamos a encontrar nitratos. Entonces, ¿cómo se genera el nitrógeno o de dónde proviene el nitrógeno? De diferentes aspectos. De la quema de combustibles fósiles nuevamente, del proceso de descomposición, ¿cómo le digo? De agregar fertilizantes preparados a los cultivos. Usted está aplicando también nitrógeno adicional y es muy común utilizarlo cuando los requerimientos nutricionales de una planta o cultivo necesitan nitrógeno para poder crecer. Y si en esa área en donde está ese cultivo no hay nitrógeno, la planta no va a prosperar. Sin embargo, para esto existen estos fertilizantes que son ayuda para que el suelo tenga todos los contenidos de los ciclos famosos biogeoquímicos que estamos conversando, para que se lleve a cabo todo, todo en conjunto. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que en los suelos existen ciertos conjuntos de nivel trófico que nosotros conocemos como bacterias, que forman parte de los descomponedores también, que vamos a encontrar las famosas bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias sirven a las plantas de ayuda
para lograr capturar la mayor cantidad de nitrógeno disponible en el área en donde está esa planta, para que esa plantita entonces tenga su cantidad de nitrógeno necesario para que pueda realizar sus metabolitos. ¿Sí? Entonces, ahí usted ve que nosotros ingerimos planta, ahí va el nitrógeno. Nosotros somos también cuando nos morimos y nos descomponemos, también generamos nitrógeno, además de dióxido de carbono. Entonces, es un ciclo en donde tratamos de explicarle que estos nutrientes no están fijos solo en el suelo, no están fijos solo en la atmósfera, sino que hay diversos procesos que ayuden a que esos nutrientes se movilicen por los diferentes áreas de ese ecosistema, incluyendo los niveles tróficos que podemos encontrar en ese ecosistema. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿cómo del relámpago sale nitrógeno? Ok, no es que del relámpago sale nitrógeno, sino que el relámpago es un proceso que hace que el nitrógeno viaje hacia los suelos. Entonces, digamos que lo cambia de lugar. Pasa de estar en la atmósfera por medio de esos destellos que se generan, de esos truenos famosos que se generan, y logra que mediante ese proceso, pues, logre bajar y se incorpore en el suelo. Cuando los rayos, los truenos queman árboles, también generan entonces algunos compuestos como dióxido de carbono y nitrógeno de los árboles que han quemado, por ejemplo. ¿Preguntas? Bien, el otro ciclo que nosotros vamos a ver es el ciclo del fósforo. El fósforo es bastante común observarlo en lo que son las rocas. Las rocas son uno de los principales componentes abióticos que tienen altas concentraciones de fosfatos, en donde podemos mencionar que además de las rocas, vamos a encontrar en el agua fosfatos, vamos a encontrar en el suelo fosfatos, vamos a encontrar en los sedimentos de los lagos, de los ríos, también vamos a encontrar fosfatos, en donde esos sedimentos o esos fosfatos sirven en una aglomeración de estos, funcionan para crear pues futuramente rocas a partir de estos fosfatos. Sin embargo, también el fosfato logra dispersarse en un ecosistema con la ayuda de los famosos escurrimientos. Los escurrimientos es pues cuando pasa el agua por diferentes sectores. También vamos a ayudar al ecosistema a proveer de fosfato, agregando fertilizantes que sean ricos en este compuesto, en este elemento, en pues lo que nosotros conocemos fertilizantes fabricados. Encontramos en el suelo, que proviene de los procesos de descomposición de los diferentes organismos que mueren. Entonces ustedes ven que no solamente lo encontramos en uno o en dos lugares, generalmente están en más de 2 depósitos, en donde estos depósitos son o sirven para que este ciclo siga generándose nuevamente, ¿sí? Las rocas cuando caen de un arroyo, por ejemplo, o a un charquito, ahí también entonces se está movilizando el fosfato o el fósforo en un ecosistema. Para finalizar, nosotros cómo podemos saber qué ocurre cuando nosotros, los seres humanos, de manera pues inconsciente a veces o consciente en muchas de las ocasiones pues que vemos alguna perturbación, cómo las perturbaciones antropogénicas pueden hacer que estos ciclos puedan verse afectados o alterados. Y al alterarse estos ciclos, suelen haber o existir algunos cambios radicales en los diferentes ecosistemas. Como primer ejemplo,
sabemos sobre el nitrógeno y el fósforo que cuando se da una concentración elevada, cuando se interrumpe el ciclo de estos nutrientes, en el caso pues que hablamos de sistemas acuáticos o de ecosistemas acuáticos, se va a ver ligeramente perturbado, ya que el exceso de estos nutrientes, de estos elementos, hace que proliferen diferentes organismos que en ocasiones pueden ser nocivos, como algunas algas que son tóxicas. Y usted ve, esto pareciese agua estancada, pero realmente, o agua con desechos fisiológicos, pero realmente esto es algas, concentraciones elevadas de algas que fueron promovidas por un alto nivel o concentración de fósforo y nitrógeno. Generalmente estas algas que son tóxicas suelen dañar o afectar a la fauna circundante del área en donde están, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean cómo nosotros podemos de una manera racional o irracional, digámoslo de esta forma, interrumpir los ciclos de los nutrientes que pueden afectar a manera futura tanto al ser humano como al resto de la flora y fauna, en este caso acuática. Tenemos la sobrecarga de azufre y nitrógeno, hace que pues nuestras lluvias se concentren en la famosa deposición ácida, en donde usted ve que incluso puede dañar estatuas forjadas o formadas de piedras, en donde usted ve cómo se veía esa estatua de una manera original y cómo entonces se ve en la actualidad, o se veía, pues no sé si exista todavía esa estatua. Entonces, la deposición ácida trata de explicarnos cómo el azufre y el nitrógeno puede hacer que estas lluvias cambien su composición o el pH que los compone. En este caso, generalmente la deposición ácida se da cuando el pH es alrededor o aproximadamente a 3.7, muy ácido, muy ácido. Entonces tiende a dañar, no solo a nosotros, ya ve hasta nuestras estructuras o infraestructuras que construimos. Como tercer punto, sabemos que también el efecto o la cantidad elevada del carbono en nuestro ambiente genera lo que es el famoso cambio climático, calentamiento global, y por lo tanto genera gases de efecto invernadero, en donde esta concentración elevada de dióxido de carbono en el ambiente hace que la luz solar que incide sobre nuestro territorio, nuestros ecosistemas, se refracten, se refleje. Cuando estos se reflejan, entonces van a irradiar de regreso con mucha más intensidad, lo que va a generar calor atmosférico. Cuando esto se genera, entonces nosotros estamos aportando una mayor cantidad de dióxido de carbono por medio de las fábricas, por medio de la quema de basuras en nuestros hogares, de manera natural, pues eso no lo podemos controlar, las erupciones volcánicas, los animalitos, pues y nosotros, que son algunos de los efectos que causan saturación de dióxido de carbono en el ambiente, sin tomar en cuenta pues que uno de los principales contaminantes son los automóviles. Y usted ve que en la actualidad existe cantidades inmensas de estudios que están haciendo probatoriamente algún biodiesel o alguna biogasolina para poder erradicar un poco estas concentraciones elevadas de dióxido de carbono que están haciendo que de una u otra forma afecte a no solamente un ecosistema, sino a nivel mundial. Y como número 4, algunos ejemplos de lo que nosotros pues podemos causar en la interrupción de los ciclos biogeoquímicos es, obviamente, ya hemos mencionado lo que es la utilización de automóviles o también quema de combustibles fósiles. Esto también va a cambiar de manera drástica el clima, en donde una de las formas o uno de los aspectos más relevantes que podemos destacar es la extinción de algunas especies. Basado en una investigación que se realizó en base a 138.374 especies estudiadas, se ha determinado que en la actualidad existen
aproximadamente 38.500 especies que están siendo catalogadas como peligro de extinción. Y que no solamente son animales, también incluimos plantas. Y no es, bueno, solo mamíferos, no. Abarca desde anfibios, tiburones, crustáceos, aves. Usted dirá, profe, pero los anfibios no le hallo sentido. Sí hay mucho sentido. El calentamiento global hace que las temperaturas de la tierra, del ambiente, de los ecosistemas aumenten. Usted sabe que los anfibios de salida tienen un sistema respiratorio ineficiente, por lo cual deben complementarlo utilizando el tegumento que ellos poseen, que debe mantenerse de manera húmeda para poder tener la cantidad de oxígeno necesario. Es decir, que el tegumento se utiliza como un soporte como sistema respiratorio para ellos. Y al elevar las temperaturas de esos ecosistemas, obviamente estos se van a ver afectados. Y ni hablar si hablamos pues de los arrecifes de coral, que a nivel mundial sabemos que hay una devastación enorme, porque estos organismos no son termorresistentes, es decir, que no son tolerables a los cambios bruscos de temperatura. Y es por ello que estos animalitos, los corales, tienden a morir espontáneamente tan solo con aumentar 1 o 2 grados centígrados la temperatura del mar. Entonces, con cosas tan simples, usted puede observar que nosotros podemos dañar de manera muy drástica a todos estos organismos, pues no solo esto, hay muchos otros más que podemos desglosar. Pero usted ve que la mayoría, la que se está viendo amenazada, es en un 41% para los anfibios. Y plantas, por supuesto, plantas como las coníferas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, nosotros hemos agendado, bueno, con esto terminamos, la explicación del temario de, ¿cómo les digo?, del flujo de energía en los ecosistemas. Este temario ya tiene programado para la semana